Todos miran bien. Te estoy compartiendo, ¿va? Sí, sí, se mira bien. Ok, entonces, en el concepto que habíamos visto de la selección de conductores, pues siempre se manejaba la parte de aplicación por ambiente y todo. Entonces el artículo 430 que se refiere a motores, a circuitos de motores y controladores, pues es un artículo largo, ¿verdad? Solo el artículo 430 podría llevar un buen tiempo, pero entonces nos vamos a centrar más que todo en la selección del conductor, en este caso de motores, por el concepto de ampacidad. Es una de las dos, ¿verdad? Luego igual, el mismo artículo menciona los lugares y todo el asunto, pero nos vamos a concentrar en la parte que corresponde. Como pueden ver, es bastante grande, ¿verdad? El artículo. Entonces nos vamos a concentrar dentro de lo que es el diagrama unifilar de un motor. Está aquí en la parte general. Cada una de las partes lo manda uno a uno de los apartados, ¿va? Donde se calcula cada cosa. Entonces aquí aparece un diagrama unifilar donde se ve que una instalación correcta de un motor eléctrico implica una serie de dispositivos, ¿va? Dependiendo en este caso del tipo de motor, ¿verdad? Pero aquí está en general. Entonces, para el caso, si tenemos una barra, digamos, que alimenta y después deriva para varios motores, por decir algo, entonces estaría el alimentador del motor, está considerado en las partes 430-24, 430-25, artículo 430, sección 24, artículo 430, sección 25 y 26 de la parte 2. Estamos claros en eso. Eso implica que va a haber probablemente para un grupo de motores en ese alimentador de motor una protección de cortocircuito y fallas a tierra del alimentador, ¿va? Esa es la parte 5 del código. Y de aquí para adelante, digamos, estaría el circuito ya desde el circuito del motor. Y entonces nos remite al medio de desconexión del motor, que está en la parte 9. Cuando se considera este tipo, el otro, cuando es, cómo se aplica y todo el asunto. El punto es que tiene que haber un medio en el cual nosotros sacamos de la línea al motor para poder operar hacia adelante. Y eso es lo que se conoce como el medio de desconexión. Y lo que sí se sabe es que este no está para operar bajo carga, sino que hay que desconectarlo. Por otro lado, solo estoy mencionándolo, aunque no es el interés ahorita de eso, pero lo estoy mencionando. Estaría entonces la protección del cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado del motor, del que estamos hablando de aquí para acá. Está en la parte 4 y en la parte 2. En la parte 4, perdón. Y separándolo, en la parte 2 estaría el conductor. Este es el conductor del circuito derivado del motor, este conductor que está aquí, desde el medio de conexión. Este podría salir de una derivación general ahí, de un alimentador, una barra. Y luego adelante de él está en la parte 7 lo que se llama el controlador del motor, ¿ya? Y propio, perteneciente probablemente a él, la parte 6 que sería los circuitos de control del motor. Entonces aquí lo que está es el medio que se usa para la conmutación del motor. Ese medio de conmutación es entonces la forma en que nosotros lo sacamos de la línea y lo metemos a la línea. No lo metemos ni con la protección de cortocircuito, no es para eso, ni tampoco el medio de desconexión, no es para eso, sino con un medio que conmuta. Esto puede ser un controlador que tenga contactores que van a entrar en forma indirecta, ¿va? O puede ser un arrancador electrónico, y este medio que conmuta siempre estaría abierto y cerraría cuando lo operamos el controlador, y podría ser tiristores o esas cosas. Entonces el motor va a arrancar, aquí no se van a ver arcos ni nada, porque para eso es el medio de conmutación. Y luego adelante, inmediatamente en el motor, dependiendo del tamaño del motor, en la parte 3 se habla de la protección de sobrecarga, ¿verdad? Y esta protección de sobrecarga está en el conductor del motor, por lo tanto, es una protección de sobrecarga que está estimada en base a esta capacidad de este conductor.
¿verdad? Luego está el motor mismo, ¿verdad? Que es la parte 1, donde se habla de la placa y todo eso. Y cuando dice protección térmica o protección térmica en la parte 3, se refiere a que si el motor a lo interno tiene para un determinado caballaje y aplicación la protección térmica, que sería como quien dice la contraparte de esta. Puede ser que el motor no la tenga, entonces lleva una protección de sobrecarga externa. Si la tiene, pues va a llevar a lo interno, ¿verdad? En motores muy pequeños, fraccionales, y también a veces no la protección en sí, sino que los sensores en motores muy grandes van dentro del embobinado. Si el motor es de rotor devanado, entonces va a tener controladores secundarios, conductores secundarios para el cálculo, porque se va a controlar velocidad y todo en un motor de rotor devanado. Un motor de rotor devanado es, como lo ven en máquina 2, es un extra, es un montaje, digamos, diferente al motor jaula de ardilla, que no tiene conexiones en el rotor, solo una jaula. El más versátil pues es el jaula de ardilla, pero este ha tenido y tiene sus aplicaciones. Lleva tal vez a un controlador de corriente a través de registros secundarios que están en esta parte 2, y siempre he mencionado artículo 430-23 y artículo 470. Para estimar los conductores de un motor, que es el que nos interesa, nos vamos a nosotros a centrar, ¿verdad? En la parte 3, perdón, en la parte 2, que están también tipificados estas secciones. Entonces, si nos remitimos a la parte 2, pueden ver que hay mucho que leer principalmente todo esto debe estar en la placa, hay que entender la placa de los motores. Esto, ¿va? Otro montón de detalles. Las corrientes para saber cuánto determina el arranque, pero eso no es parte del... ¿ah? Como pueden ver, aquí va a estar la parte... vamos a llegar a ella, la vamos a ver de que aparece, ¿verdad? Parte 2, aquí está. Que son los circuitos de control del motor, o perdón, los circuitos del conductor del motor, o conductores del circuito del motor. Está especificado que especificado hasta bajo voltaje, ¿va? Motores sobre 1000 voltios no aplica esta conceptualización. Entonces aquí está. Remítanse a anotar ese dato, ¿va? O a manejar las páginas 501. El 43022 lo que nos da es el conductor para un motor. Ahí estaríamos abajo del medio de conexión, para abajo sería nuestro conductor. Entonces los conductores que suplen a un motor único, ¿va? Que tiene una aplicación de uso continuo, ¿verdad? 3 horas o más conectado, debe tener una ampacidad no menor al 125% de la corriente de plena carga del motor, o la corriente nominal pues, del motor, que está determinada en la 436A1 y no menos que la especificada en la 43022A, que es esta. Ahora, de la A a la G, de la sección 43022, lo que quiere decir es que esta corriente de plena carga la vamos a cargar de la placa, y el 125% vamos a multiplicar esa ampacidad, y ese resultado es el que vamos a usar para calcular la ampacidad inicial del conductor. La damos la base. Entonces estamos claros, ¿va? En los motores aumentamos un 125% la capacidad de plena carga de la placa. Entonces tiene varios incisos, ¿va? Varios incisos, ¿va? Que nos dicen lo siguiente. Ya vamos a ver. Es para un motor, ¿va? Ahí hay un montón de datos para lo que serían las corrientes de la placa cuando los servicios no son continuos. Sería el caso, ¿va? Y aquí tenemos el 430. Ese era un solo motor, ¿va? El 430-24. Entonces,
Era el caso como que si aquella barra que aparece al inicio del dibujo unifilar tuviésemos que alimentar conductores que suplen varios motores de una barra, o que esa barra suple varios motores o otras cargas. ¿Ya? Entonces, deberán tener una capacidad no menores. Estamos hablando que son 2 o más motores aquí, ¿verdad? 2 o más. Y eso sería el concepto de varios, ¿va? Que uno solo es uno solo. Ya sabemos que la capacidad es 125%. Pero si ya son 2, ya serían o más, ya tendríamos que aplicar ese concepto. Entonces, lo que dice el código es, bueno, utilice el 125% de la corriente de plena carga del motor que sea más grande del grupo. ¿Ah? Determinado ese dato de la 430.6, que es la placa de los motores. ¿Va? Entonces, del grupo de motores que yo voy a alimentar, voy a tomar el motor más grande del grupo y a esa corriente de plena carga le voy a aumentar 125%. Eso sería que estamos calculando la capacidad de un conductor general que alimente esa barra de motores más otras cargas. Entonces lo que sigue sería a ese 125% de plena carga del motor más grande, le vamos a sumar la corriente de plena carga de las placas más de todos los otros motores del grupo, determinado siempre por el concepto del 436, donde están los datos de placa. Ahí tenemos ya una parte de la capacidad total de un alimentador que supliera 2 o más motores y otras cargas, que no son motores. ¿va? Por lo tanto, las siguientes cargas que ya no son motores las vamos a tomar así. El 100% de la corriente de plena carga, o mejor dicho, el 100% de la demanda de esa carga que no es motor, al 100% siempre y cuando la carga no sea continua. ¿verdad? Y si esa carga que aparece ahí, que no es motor, fuese continua, entonces tendremos que sumar el 125% de la corriente de plena carga de las cargas que sean continuas pero que no son motores. Entonces, resumiendo, yo tengo una barra que alimenta 2 o más motores o varios motores y otras cargas. Entonces busco la placa del motor más grande, le aumento un 125%, busco la corriente de placa de los otros motores y lo sumo, ¿verdad? Al 100% con corriente de placa. Luego busco las cargas que no son motores, las que son continuas, les aumento un 125%. Lógicamente eso tiene que ver con la operación de lo que va a alimentar esa barra. Tenemos que saber la planta lo que va a hacer. Esa carga puede estar conectada 3 horas o más, pero no es motor, le aumento 125. Porque acuérdense que ahí lo que estamos sacando es una capacidad total. Y luego las otras cargas que están ahí, que no son motores, pero no son continuas, las tomo al 100%. Entonces ya tengo la sumatoria de todo y eso me da una capacidad, una corriente en amperios total. Esa corriente es la que tengo que buscar en mis tablas para encontrar la capacidad de ese conductor que vamos a aplicar ahí. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Pueden realimentar si expliqué bien el asunto, ¿verdad? Lógicamente, en una cosa tan especializada como es la industria y los motores como son tan versátiles, tan diferentes, lógicamente siempre nosotros vamos a estudiar a fondo las normas para instalación de motores, porque recuerden que esta norma aplica a norma NEC, o sea, estamos hablando de National Electrical Code de los Estados Unidos, estamos hablando de la norma americana NEMA, que es la que nos aplica a nosotros o que nosotros hemos por tradición aplicado, pero pueden haber normas DIN, que son normas alemanas, ¿va? O puede haber una norma IEC, que es la norma eléctrica, norma de electrotecnia internacional, ¿va? Esas normas aplican en Europa. Entonces puede ser que ellos en algunos datos digan, bueno, mis motores pueden estar al 100 o la capacidad de mis motores según la norma IEC podría diferir un poco de la NEMA, no para mal, ¿va? Sino que con los conceptos claros de qué es la manufactura. Voy a ponerles un ejemplo. En los motores europeos, diseño europeo, el factor de servicio que aparece, vamos a verlo aquí, en el 430,
como se explicó bien eso, entonces en el 430 nos va a aparecer nuestra placa, ¿va?, de motor. Entonces aparece un concepto en las placas que están en los motores fabricados por NEMA, con normas de manufactura NEMA americana, ¿va? Aquí están los valores de placa, ¿va? Entonces ustedes van a poder ver acá. Aquí en la 4.7 que están los valores de placa, en general, ¿verdad?, para todo tipo de motores. Entonces aparece este término, código letra, diseño, manufactura, ya les digo. Letra de diseño. Déjenme ver. Torque. Factory. Torque del motor. Bueno, podríamos pensar de que está apareciendo en una parte del artículo, pero lo que pasa es que en la norma americana, miran ustedes unos motores que dice factor de servicio. Creo que aquí está revuelto con lo que es el aislamiento y el código de letra. Bien, entonces dice en las placas, dice, lástima que no tengo una placa, no sé si. En el material anterior, permítanme. Ahí vamos a ver. Voy a buscarles un material. Entonces, problema. Permítanme. Automáticos. Entonces, bueno, parece que esta es otra computadora. Entonces, el material que les di al principio, allí creo que habíamos visto una placa. Entonces, en la placa aparecía un dato que dice SF o Service Factor o factor de servicio. Entonces, en el sistema americano, creo que aquí puede estar en este dato. Para que no tengo el dato del motor. Torque. Aquí en los datos de entrada. Factor de servicio. Entonces, ese dato del factor de servicio aparece en las placas de los motores de diseño americano. ¿Verdad? Y bueno, ¿qué es lo que significa ese dato? Significa que la sobrecarga que el motor puede servir bajo condiciones nominales de manera continua, sin quemarse. Entonces, eso lo dicen en el sistema americano. Entonces, si en el sistema americano el factor de servicio dice 1.25, entonces lo que quiere decir es que el motor, si es de 10 caballos, nos podría dar una sobrecarga de 12 caballos y medio, 2 caballos y medio más. A diferencia de los europeos, que los europeos dicen que los motores de ellos dicen tantos caballos y eso es lo que dan. ¿Me explico? Entonces hay una diferencia de normas ahí, que eso es lo que uno tiene que considerar a la hora de la hora.
Pero aquí está en el artículo, hoy lo voy a buscar para la próxima. Entonces, ahí lo que yo quería transmitir hoy es que hay un montón de términos, un montón de aplicaciones donde vale o hay un llamado especial para calcular la capacidad del conductor para esa aplicación, que ese es el caso de los motores, que es lo que vimos ahorita. Hay una aplicación, pero es así, tengo que bajarla de nuevo porque esta computadora no tiene esos archivos. La podemos mencionar el lunes, que sería el cálculo de conductores para sistemas, para plantas de generación fotovoltaica. Entonces ahí estaría la norma, de acuerdo al artículo 640, creo que es del NEC, información para calcular la ampacidad y el tipo de cable que se va a usar en esa aplicación. Entonces ahí podemos considerar en ese cálculo el conductor, qué aislamiento le vamos a poner y en este caso la caída de voltaje, que podría ser un experimento con ese dato. Entonces lo que voy a hacer es que voy a buscarme la información, tanto para aclararles esto de hoy del factor de servicio y un cálculo de ampacidad para sistemas solares, a qué tipo de conductor se usa y todo el asunto, aislamiento más ampacidad del conductor, con un cálculo para una central solar y de acuerdo a las distancias que se tienen ahí, entonces calcular si el conductor que se aplica para un streaming o varios, que serían las combinaciones en paralelo, es el adecuado, si la caída de voltaje hasta el inversor no provoca como para cambiar el calibre o sí. Eso sería más o menos el cálculo para el lunes. Respecto a la prueba, les decía que es bueno que la hagamos presencial porque es más fácil. Ustedes hacen cálculos, solo necesitan llevar las tablas, tanto las tablas de corrección por temperatura, corrección por número de cables más de 3 conductores, la tabla 310-16 para calcular la ampacidad, la tabla 8, la tabla 9 para las caídas de voltaje. Esa es una cuestión, ¿cómo se llama? Sencilla, en el sentido de que si se los hago virtual, van a tener que andar averiguando, estar abriendo el handbook, entrando y saliendo, buscando, porque la pregunta las puedo hacer como para que ustedes tengan que ponerse a buscar y usar el tiempo más en estar buscando que en hacer el cálculo una vez que tienen el problema, porque es más fácil, pues. Igualmente lo haríamos igual, nada más que el siguiente lunes para no tener problemas. ¿Cómo lo ven? Sería este lunes que viene, ingeniero. No, al siguiente. Ah, Al el que siguiente, sigue. porque según el calendario de este lunes, pero lo podemos posponer y miércoles y viernes nos dedicamos al otro tema que sería la selección de ductos. Ya nos olvidamos de eso y el lunes hacemos esta prueba. ¿Verdad? De mi parte está bien, ingeniero. Dígame. No, que a mí me parece bien, me parece bien. Bueno, pues. No, entonces nos vemos el lunes para que revisemos eso de las plantas solares. Ingeniero, ¿y esta semana que viene empieza presencial o todavía no? Dígame. ¿Esa semana que viene, el lunes, ya empieza la presencialidad o todavía no? No, es que, mire, en el caso que tengo con ustedes, es más fácil que hagamos esas pruebas presenciales, porque una de las cosas es que ahí se afianza lo que han leído, estudiado, y por otro lado es más difícil estar haciendo ese tipo de exámenes de instalaciones en el campus, porque eso implica tener todos los documentos a mano y estar entrando y saliendo del handbook por las preguntas, mientras que allá tienen el examen escrito, solo lo resuelven. Y además solo es de cosas como esta, selección de conductores y ya. Lógicamente no les va a poner una cosa que no ocupe las tablas o que no se pueda hacer. ¿Me explico? Listo, ingeniero, gracias. Entonces, no, el punto es que sí podemos, más adelante, el cálculo para las residenciales sí lo podemos ir a hacer allá a la U y hacer el problema ahí. Yo llevo los problemas y ahí nomás los rellenamos, ¿va? Eso más adelante. Ahorita salgamos de este asunto y el miércoles y viernes de la otra semana estudiaríamos la selección de ductos. ¿Cierto? Entonces, nos encontramos el lunes. Bueno, ingeniero, muchas gracias.
Vaya pues a la orden. Ingeniero, ¿este lunes sería virtual o presencial? No, este lunes sería virtual. Bueno, podrían, si ustedes van, yo voy, yo no tengo problema. Pero más que todo iría a poner el examen el siguiente lunes. ¿Me explico? Esto que Sí, podemos ver, lo podemos ver virtual, no hay problema, porque yo voy a preparar el documento. ¿Verdad? Lo podemos hacer el lunes, va a ser virtual, no se preocupen. Hasta las siguientes semanas que nos vamos a ver en la prueba. Listo, ingeniero, gracias. Ok, pues. Vamos. Tengan buen día. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Bueno,